Hola a todos, esto es escuelacine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de After Effects donde veremos un efecto muy utilizado que es el CC Particle World. Para introducirnos en este efecto vamos a crear un humo que podemos luego introducir en nuestros vídeos para crear efectos, etc. Y veremos cómo conseguir un humo realista no es algo difícil en After Effects haciéndolo con este efecto que es el CC Particle World, que viene incluido ya en el After Effects. Así que vamos a ir a ello. Bueno, tenemos ya aquí el programa abierto y lo primero que hacemos es crear una composición. Vamos aquí donde dice composición, nueva composición y tenemos ya aquí los ajustes que le vamos a dar nosotros a esta composición, ¿no? Bien, tamaño de la composición, 1920 x 1080, tipo de píxel, lo voy a dejar en píxel cuadrado, fotogramas por segundo, la duración que va a tener la composición, 10 segundos y el fondo de color negro. Perfecto, le damos a OK y ya tenemos nuestra composición. Ahora creamos un nuevo sólido. Vamos aquí donde dice capa, nuevo y elegimos sólido. Lo elegimos que sea del mismo tamaño que la composición y el fondo, bueno, en este caso lo vamos a dejar en negro. Ok, tenemos ya aquí nuestro sólido y ahora ya solo nos queda añadirle el efecto. CC Particle World. Lo podemos buscar aquí en la línea de búsqueda de efectos o bueno, también os digo que está en la carpeta de simulación. Vale, yo lo voy a escribir aquí y aquí nos aparece. Veis que también lo tenemos dentro de la carpeta de simulación, así que lo podéis buscar, si no, dentro de esta carpeta y lo encontráis. Vale, CC Particle World. Cogemos el efecto y lo colocamos sobre el sólido que acabábamos de crear. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una especie de fuegos artificiales psicodélicos muy extraños, pero con estas partículas, es un efecto muy potente el CC Particle World, podemos crear humo, lluvia, muchísimas cosas. Vamos a introducirnos creando el efecto del humo. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos aquí a nuestra ventana de efectos y esta primera pestaña lo que viene a determinar son que nos muestre estas guías, ¿no? El eje, que nos muestre la línea de horizonte, que nos muestre nuestro sólido, etc. Nos pueden servir para muchos casos, pero en este efecto que vamos a trabajar no lo necesitamos, así que vamos a quitarle de momento estos indicadores que no nos muestre nada, que nos apañamos sin ello. Pero ya os digo que esto lo podéis dejar para, por ejemplo, pues el suelo, podemos trabajar con rebotes sobre el suelo o diferentes cosas donde nos puede venir muy bien, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, etcétera, hasta dónde van a caer y todas estas cosas, pues trabajaríamos con esto. Pero esto lo veremos en otros tutoriales. En este caso vamos a crear un humo que ascienda hacia el cielo. Así que, de momento, quitamos esto de aquí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bien. Este primer valor nos va a indicar el nacimiento de las partículas, ¿no? La frecuencia con la que nacen y esto el tiempo que van a durar ellas. Vale, para crear nuestro humo, una de las cosas más importantes es determinar qué tipo de partícula, con qué tipo de partícula vamos a trabajar. Veis aquí que las partículas tienen una forma de línea, ¿no? Esto viene aquí en el apartado partícula, tipo de partícula, particle type, línea. Bien, nosotros vamos a cambiar esto por Darken and Faded Sphere. Y nos aparecen aquí estas bolitas tan majas que van a ser van a ser el ingrediente de nuestro humo, ¿no? Van a ser las partículas que van a formar nuestro humo. Vale, tenemos ya aquí elegido el tipo de partícula y ahora vamos a trabajar con el tamaño. El tamaño en su nacimiento. Cuando las partículas nazcan, bueno, vamos antes que hacer esto a indicar aquí en Physics, en animación, para que se vea más claro, que en vez de ser el tipo explosive, vamos a ponerle que sea fire. Bien, entonces vemos que esto ya va hacia arriba. Vamos aquí donde dice producer, que esto determina el lugar donde se producen, ¿no? El lugar de donde surgen. Si cambiamos la posición Y, X o Z, lo que hacemos es mover el punto de donde van a nacer las partículas, ¿vale?
También con esto modificamos el radio, etcétera, de donde nacen las partículas. Bien, producer. Esto de aquí nos determina el lugar de donde nacen. Lo único que hemos hecho ahora es simplemente para mejorar nuestra capacidad de verlo, nuestra visión, mover la posición en I. No es nada importante, ¿vale? Estaba aquí, pues vemos pocas partículas. Pues vamos a bajar un poquito, pues para ver un poquito más. Sin más, no es nada más. Bien, entonces vamos a volver a donde lo hemos dejado, que era aquí, birth size. Estaba en 250 por defecto, 0,250. Yo lo he aumentado porque creo que es fundamental aumentarlo para que esto nos quede bien como a nosotros nos gusta. Así que vamos a ponerlo, por ejemplo, en un valor, no sé, algo así. ¿Veis? Queda abajo, las partículas yo las he hecho más grandes, pero también las voy a hacer más grandes arriba, que esto es, las partículas tienen una vida, ¿no? En este caso determinada por un segundo. Tienen un recorrido. ¿Por qué están de diferentes colores? Lo que le estamos diciendo aquí es, cuando nazcan las partículas, que tengan este tamaño, y cuando mueran, que tengan este. Subidas de un segundo, lo pone aquí. Entonces, van a empezar, nacen así, se van haciendo pequeñas, porque mueren con un tamaño menor del que nacen, ¿vale? Y se va viendo. Lo de los colores aquí, lo mismo, birth color, el color de nacimiento. Nacen siendo amarillas, death color, mueren siendo rojas, ¿vale? Bien, son conceptos que es importante dejarlos claros. Ahora le vamos a decir qué tamaño va a tener esto cuando mueran. Pues lo va a tener grande, va a tener un tamaño potente. Así, por ejemplo, Le decimos, venga, cuando mueras, pues ya que sean unas señoras partículas así grandonas, ¿no? ¿Veis? Bien. Pero ¿qué ocurre? Que esto, un humo, pues no tiene esta pinta. Para empezar, vamos a cambiarle el color. Cuando nace el humo aquí, que sea gris. O sea, un grisáceo, por ejemplo. Y aquí ya más blanco, porque se supone que en la realidad, pues bueno, pasan estas cosas. Vale. Y de todas formas, claro, estas bolotas aquí, esto tiene una pinta que no nos convence. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, vamos a bajarle la opacidad a esto. Vamos a decirle que la máxima opacidad que llegue a alcanzar sea un 7%. Y entonces ya estamos cogiendo un aspecto mucho más interesante y más cercano a lo que buscamos, el humo. Veis que desde el fuego artificial que hemos visto al comienzo a esto hay un cacho. En cambio han sido unos pequeños ajustes. Con esto os podéis hacer una idea de lo potente que es este efecto y las posibilidades que tiene. Vale. ¿Qué más vamos a hacer? Bien, la capacidad de variar, ¿no? Que va a tener el tamaño. Un 50% es demasiado. Vamos a decirle que pueda variar. Bueno, es demasiado, bueno, bajo porque yo ahora digo que es demasiado, pero que luego vosotros podéis decir que no es demasiado. Como siempre os digo, las cosas, los conceptos claros y luego que cada uno busque lo que quiere, ¿no? Vale, ¿qué más hacemos? Bien, le vamos a ver cómo fluye esto. Bueno, yo así a simple vista veo que esto va a toda pastilla, ¿no? Que puede valer para algún tipo de humo, pero yo creo que esto va a toda pastilla para ser un humo realista. ¿Cómo se trabaja para reducirle la velocidad? Con esto, con la resistencia. La resistencia es como una oposición que va a tener, por ejemplo, aquí a la fuerza de la gravedad que está determinada por este valor. Nosotros le vamos a decir que haya una resistencia a eso. Vale. Y decimos, jolín, pues vaya la que has liado. Que haya una resistencia y se nos queda así todo chato. Pues vemos qué pasa con esto de la resistencia, pero decimos, jolín, sí, igual va más lento, pero vaya chungo, ¿no? Vaya chungo que se nos ha quedado esto. Así como una bolita ahí de cosa rara. Bien, ¿tiene esto solución? Pues claro. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar vamos a decirle
esto, ¿por qué no siguen las partículas, no? Mueren, ¿vale? Porque tarda un segundo. Vamos a decirle que la vida de la partícula sea más amplia, que vivan más, que vivan, que tengan más tiempo para seguir hacia arriba, porque van a vivir más tiempo. Le hemos subido la longevidad. Con lo cual, ahora, nuestras partículas no se quedan aquí. O sea, no es que lleguen hasta este punto y van a morir. No, siguen viviendo, siguen para arriba. Porque si vivieran eternamente, esto iría para arriba eternamente. Si se paran es porque han muerto. Vale, veis aquí que esto ya tiene una pinta mejor, va subiendo. Ahora hay una cosa importante que también hay que entender. Esto lo trabajaríamos bien desde el Opacity Map. No toquéis esto porque tiene un fallo el After Effects en este punto. Es un bug que de hecho Adobe está tratando ahora de resolverlo. Bien, si tocamos esto se bloquea el programa, así que no lo toquemos, pero quiero que se entienda. Las partículas empiezan con una opacidad baja, ¿veis? A lo largo de su vida van a aumentar de su opacidad hasta el máximo, que vendría a estar por aquí, y luego decae su opacidad y vuelve a ser de este estilo, por arriba, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando hemos aumentado la longevidad, esa línea se supone que también se ha hecho más larga. Es decir, esta parte de poca opacidad también se amplía y vemos aquí que de repente está más blanco. Vale. Esto se solucionará y marcaríamos aquí el dibujo que quisiéramos. Ahora lo vamos a dejar así, nos tendremos que apañar de este modo, porque el que se la juegue, que lo mueva esto, pero se bloquea el programa. Así que, bueno, pero que tampoco pasa nada, que nos va a quedar perfecto el humo sin necesidad de tocar eso. Vale, no penséis ahora que estáis ahí, estamos haciendo un efecto a medias, no, va a quedar bien. Vale, tenemos esto así. Siguiente cosa que vamos a hacer. Vamos ahora a modificar un poco la velocidad. La vamos a reducir esto a... pero un detallito. Esto va a hacer que esto aparte se estreche un poco y podemos la posición el radio en X lo vamos a aumentar hasta 0,30, por ejemplo. Vale. Tenemos esto así y después vamos a ver cómo crear aquí que esto no quede tan blanco, sino que vamos a que vaya desapareciendo por aquí. Lo haríamos, como os he dicho, con el mapa de opacidad, pero como no funciona, vamos a utilizar otro efecto muy interesante que de este modo además lo aprendemos a usar, que es la pendiente de alfa. En inglés, alfa ramp. En castellano, pendiente alfa. ¿Qué hace esto? Bien, esto lo que hace es, hemos cogido el efecto y lo hemos colocado sobre nuestra capa, que por cierto, la selecciono, pincho Enter y le llamo humo. Bien, tenemos el alfa ramp. Nos ha cortado esto. ¿Qué hace el alfa ramp? Bien, lo que hace el alfa ramp es hacer una parte de nuestra capa en alfa, la convierte en transparente. Pero nosotros le vamos a decir qué parte. Modificamos aquí el ángulo y veis cómo movemos esto, ¿no? Ahora está haciendo transparente esta parte de aquí. Si le aumentamos el ramp width, lo que hace es... Perdón, está comiendo para allá. Vamos a volver a poner esto a 0. Y lo que hace al aumentar el alfa es hacia abajo. Así que ahora cogemos el punto donde queremos que empiece y le decimos que empiece, por ejemplo, por aquí. ¿Veis cómo podemos ya crear que esto va difuminándose? Ampliamos esto un poquito para crear un suavizado mayor. Y le damos al Rough Smoothness, que es también aumentar el suavizado. Lo dejamos, por ejemplo, así. Vemos cómo queda. Aquí igual nos hemos pasado con este dato, pero bueno. Veamos. Bien, nos puede valer, queda bien. Vemos cómo el humo va desapareciendo. Estos valores ya digo que luego los podéis ajustar un poquito según vuestras necesidades. También le podemos dar una pequeña curvatura
para que crea el alfa curvándose, o así, para que no quede una línea recta, ¿no? En el supuesto caso. Bien, tenemos ya el humo y vemos cómo va difuminándose hacia arriba, ¿no? Con esto del alfa ramp. Podemos crear un alfa ramp aquí abajo. Cogemos la capa, la colocamos aquí y ahora decimos ¿dónde está el alfa ramp? Vale, pues al revés lo ponemos. Modificamos aquí el ángulo a 180 hacia arriba y ahora lo bajamos, por ejemplo, hasta aquí. Le damos un poco de curvatura. Esto para que se vea la curvatura, mira, lo pongo aquí y veis cómo se mueve la curvatura, ¿no? Entonces lo vamos a poner hacia aquí, por ejemplo, aumentamos esto un poquito y le damos un poco al softness, que suavice el corte. También podemos mezclarlo un poquito con el original para suavizarlo y vamos a hacerlo también en este, blend with original y una gotita solo y se mezcla para quedar todo más suavizado. Entonces veis ya que vamos adquiriendo un efecto de humo ya potente y bastante realista, ¿no? Bien, pero ¿podemos ir aún más allá? Pues claro, ¿cómo? Tenemos aquí nuestro humo y duplicamos esta capa. Control D. Y, bueno, son iguales, así que vamos en la capa de abajo, lo que vamos a hacer es que se ensanche más. ¿Cómo? Le hemos dicho aquí que el productor, el que va a producir el humo, pues que sea más ancho. Lo ponemos algo así. Y que la posición en I sea más alta, es decir, por la parte de arriba que vaya como más por los lados. También le cambiamos la opacidad y la disminuimos para que sea algo sutil. Y veis cómo pues también tenemos esto, lo movemos aquí para que no vaya uno a la vez que el otro y vemos cómo el humo se dispersa más hacia los lados de un modo pues más bonito, ¿no? A este humo, a este segundo humo, el de abajo, le podemos quitar los alfa ramp para tenerlo más hacia arriba, aunque eso lo podemos ir viendo nosotros. Depende del efecto que queramos lograr, ¿eh? Siempre eso. Entonces ya vamos teniendo aquí un humo potente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos luego ajustar ya la opacidad general, ¿no? Que queremos dar, depende de la integración. Y también os quiero decir, bueno, por ejemplo, aquí para que no empiece desde el principio, pues esto, a ver, lo podemos cortar o decirle que empiece con una opacidad 0 hasta, por ejemplo, llegado, por ejemplo, aquí. Le marcamos el relojito y le decimos que empiece hasta ahí a aumentar, ¿no? Entonces, esto lo hacemos más lento. Y entonces vamos creando eso, un humo que ya nos puede encajar con la imagen que queremos crear. Esto, claro, lo trabajaríamos nosotros ya teniendo aquí en base a una imagen, por ejemplo, una fogata o una explosión que ha habido. Esto lo podemos reducir, esto lo podemos vincular aquí, darle a una escala y hacerlo chiquitín, por ejemplo, que esté en una zona allí, algo que se ha quemado, se ha estrellado un avión a lo lejos y podemos crear nuestro humo, etcétera. Bueno, esto luego cada uno es una introducción para ir viendo cómo crear un humo, pero cada uno ya que vaya viendo y vaya practicando y desarrollando con los elementos, las velocidades, el tipo de la resistencia a la gravedad, que esto sería aquí en Physics, Gravity y resistencia, ¿no? Si aumentamos esto, ya sabéis, se nos hace esto más para abajo, pero podemos aumentar la longevidad para que las partículas sigan aumentando hacia arriba. Entonces, bueno, es encontrar un equilibrio de la velocidad que queremos lograr, la densidad, que también la podemos manejar un poquito con las partículas que queremos que vayan saliendo más o menos, ¿no? Partículas por segundo. Entonces,
las partículas que van naciendo vienen determinadas por este valor. Entonces podemos bajar estos valores para que no haya tanta saturación, etc. Pues esto ha sido todo. A partir de aquí ya os dejo para que practiquéis y podáis hacer vosotros vuestro humo. Un saludo a todos, os invito a suscribiros al canal y a visitar la página web de www.escuelacine.com. Creo que se me ha olvidado una W, así que son 3. Y también quiero deciros que podéis consultar cualquier duda que tengáis en el foro de esa página, ¿no? De www.escuelacine.com. Un saludo a todos y muchas gracias. Hasta pronto.